Queremos dar las gracias a nuestro buen Dios por su amor, por su misericordia, por su presencia siempre con nosotros para alentarnos, para animarnos. Y aún en medio de las situaciones más difíciles, el Señor siempre está a nuestro lado. Él es nuestro protector, Él es nuestro Dios amoroso y siempre provee para nuestras necesidades, sean estas físicas, emocionales o espirituales. Bueno, quise escoger una porción en esta noche para compartir relacionada con estos días donde el mundo occidental celebra el nacimiento de Jesús. A lo mejor quizás no en todos hay esta conciencia clara de lo que significa la Navidad, y quizás más por tradición que por verdadera conciencia y compromiso, pues celebran en estos días el advenimiento del Señor, o lo que se ha llamado la Navidad. Es cierto que hay algún debate sobre si los cristianos debemos o no celebrar la Navidad. No voy a hablar sobre esa pregunta, que es muy buena. O si debemos tener en nuestros hogares el pesebre, el arbolito, luces, todos estos elementos que acompañan estos días de Navidad. Como dije, es un gran tema, pero no es el tema que quiero hoy tratar. Y como quiera que sea, creo que esa práctica, por costumbre o por convicción, es una influencia notoria del cristianismo en nuestra cultura occidental. El cristianismo ha influido, por supuesto, toda nuestra cultura occidental, y una de esas maneras como se evidencia tal influencia es en recordar en estos días de diciembre el nacimiento de Jesús. ¿Nació Jesús en diciembre? Esa es una pregunta importante quizás para algunos. No hay evidencia exacta si fue en diciembre, si fue en marzo, como algunos otros han propuesto, o en el mes de agosto. Quiero decirles que de lo que yo he leído hay posiciones de uno y del otro lado. Hay autores que defienden con argumentos arqueológicos, históricos, geográficos, que Jesús pudo haber nacido entre octubre y diciembre. Otros también con buenos argumentos defienden otra fecha. Lo importante es que al cristiano lo que más le interesa no es tanto cuándo nació, sino realmente quién fue que nació y en qué consiste ese evento. Más nos interesa el qué que el cuándo. Así que si algún día llegasen a descubrir con exactitud que Jesús nació en marzo, para el cristiano no hay ningún problema en trasladar la Navidad para marzo, porque para nosotros la fecha no es lo más relevante. Para el cristiano lo más relevante es lo que significa ese evento. Y justamente por eso quiero acercarme a un pasaje que habla de ese significado. Lo que para los escritores bíblicos, especialmente los evangelistas, significó el nacimiento de Jesús. El concepto que estaba detrás de ese gran evento, importantísimo, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y quiero concentrarme en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, desde los versículos 8 hasta el 20. Es un episodio dentro de las narrativas de la Navidad. Este es un episodio, quizás para algunos, sin mayor importancia que otros que están al lado. Pero cuando yo estaba leyéndolo, encontré que habían algunas verdades importantes en este relato. Recordemos que Lucas está escribiéndole a una persona muy probablemente gentil, de nombre Teófilo. Eso está en el capítulo 1 de Lucas, lo que se llama el prólogo de Lucas, los primeros 4 versículos, donde Lucas dice que él, como otros han intentado poner en orden las cosas que han acontecido entre ellos, él también quiso estudiarlas con diligencia, ordenarlas y escribirlas a Teófilo. Y en el versículo 4 del capítulo 1 dice el propósito, o expresa el propósito por el cual él escribió su evangelio. Dice, para que conozcas bien. Y ese adverbio es muy importante. Para que conozcas bien. Si tengas una seguridad, tengas una certeza, tus convicciones sean firmes. Así que el evangelio de Lucas intenta crear convicciones firmes. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Noten lo que el texto dice y lo que quiere decir, que Teófilo había sido instruido.
en esas verdades. O sea, era una persona que había abrazado la fe cristiana, muy probablemente, y ya había recibido lo que Lucas llama aquí una instrucción. Sería como el equivalente a una formación inicial, lo que algunas iglesias llamarían un discipulado. Entonces ya Teófilo había sido expuesto al Evangelio, ya había recibido instrucción, y Lucas lo que quería con su Evangelio era afirmar, hacer mucho más sólida esa instrucción. Todos los relatos que Lucas escoge precisamente tienen como objetivo esa firmeza en las convicciones de Teófilo. Por eso, estos detalles o estos eventos que Lucas escoge para narrar tienen ese objetivo, hacer firme las convicciones de Teófilo y por extensión las convicciones de todo lector que se acercara posteriormente a este evangelio y leyera en él esas verdades en las cuales nosotros también hemos sido instruidos. Y hay una serie de acontecimientos interesantísimos que preceden a este capítulo 2, como por ejemplo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Es un anuncio que hace el ángel Gabriel a Zacarías y que era una situación inusual porque Zacarías es un hombre ya avanzado de edad, su esposa Elizabeth estéril, no podía tener hijos y sin embargo el ángel le dio una palabra, una promesa milagrosa, superaba la capacidad de razonamiento y por eso la actitud un poco de Zacarías de no entender y hasta un poco incrédula acerca de ese anuncio. Luego otro anuncio parecido, con las mismas características, pero en este caso a María, una muchacha, doncella, comprometida con su esposo, pero todavía no casada formalmente, que no había tenido relaciones y que sin embargo el mismo ángel Gabriel le dijo, vas a concebir del Espíritu Santo. Y ahora tenemos este otro episodio importante que es otro anuncio. Entonces ya llevamos 3 anuncios y todos dados por ángeles. En el primer caso y en el segundo caso se nombra al ángel que es Gabriel. En este tercer caso, el anuncio de los pastores, no se dice qué ángel es, pero presumimos que es Daniel, que es el ángel Gabriel, que probablemente era el ángel que habló allí. Permítame leer el texto para tener una idea general de la porción que queremos comentar. Capítulo 2 de Lucas, versículos 8 hasta el 20. Lucas 2, 8 al 20. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Como decía, una porción que para Lucas fue importante incluirla en su relato. Y uno se preguntará, por supuesto, ¿por qué? ¿Por qué este texto está incluido aquí? ¿Por qué los ángeles se le manifiestan a los pastores, habiendo tantas otras opciones? Entonces vamos a comentar algo sobre el relato visto desde la perspectiva literaria y recuerden que todos estos comentarios estamos tratando de abordar el texto desde su estructura y luego derivar de él algunas lecciones y aplicaciones prácticas o devocionales, personales para nosotros, pero siempre tomando en cuenta ese aspecto literario del cual hemos venido hablando durante todas estas presentaciones.
El texto es un relato, por supuesto. Está en un libro que se ha llamado de género evangelio, que realmente es un relato acerca de la vida de Jesús. Y en los evangelios, y esto lo hemos también comentado, nosotros debemos tratar de enfocarnos en estas secuencias de acciones que son episodios. Y definimos un episodio como una trama o una secuencia de acciones que tiene principio y fin. Una trama es ese hilo de la historia que tiene un inicio, tiene un punto de conflicto o un nudo, y luego tiene una especie de desenlace donde la narrativa llega a un desahogo. Esa trama se va a encontrar en todos los episodios. Por eso cuando usted como pastor, como maestro, va a predicar o a enseñar en un libro de narrativa, debe tener cuidado, y ese es uno de los primeros elementos que recomendamos, de ver si realmente está frente a una trama completa, si está frente a un episodio que tiene inicio y fin. Y por supuesto, en este caso, nosotros notamos que en el capítulo 2, por lo menos hay unos 4 o 5 episodios completos. El capítulo 2 empieza en versículo 1 hasta el versículo 7, se habla del nacimiento de Jesús. Ese es un episodio, tiene su propia trama, su inicio, su desarrollo, su clímax, su desenlace. Pero a partir del versículo 8 cambia totalmente la trama, se nos ubica en otro escenario con otros personajes, en este caso los pastores. Esa trama sigue hasta el versículo 20, allí cierra ese relato específico que tiene que ver con los pastores. Luego, empezando en versículo 21, entonces inicia una nueva trama acerca de la aparición de Jesús, o la presentación, mejor dicho, de Jesús en el templo. Esa continúa hasta el versículo 38 o 40 para algunos, que es el regreso de Jesús a Nazaret, el lugar donde iba a vivir durante el resto de su juventud, como más o menos hasta los 30 años. Y luego entonces otra trama aparece desde el versículo 41 hasta el 52, que es cuando Jesús aparece en el templo. Esa sensibilidad de nosotros ver dónde empieza una trama, dónde termina, es importante, porque nos dice la unidad básica que debemos escoger, la unidad básica con un pensamiento completo que debemos escoger para poder predicar, enseñar o compartir de alguna manera la escritura. Y ese episodio, que por cierto, ustedes van a encontrar que en algunos libros, estos episodios en los evangelios, se les llama perícopa, porque justamente son palabras sinónimas, episodios o perícopas. Las perícopas técnicamente eran esas secciones pequeñas en las cuales los evangelios eran divididas, y las utilizaban mayormente para comparar entre un evangelio y otro, porque por supuesto los estudiosos se dieron cuenta que de los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, presentan la vida de Jesús en una forma más o menos parecida. Un inicio, un desarrollo de Jesús, y luego dedican los últimos capítulos a lo que se llama la pasión de Jesús, o esa última semana de Jesús donde él vivió esos momentos tan críticos que lo llevaron a la cruz, pero luego también la resurrección. Mientras que Juan sigue realmente un enfoque y una trama un poco diferente a los primeros 3 evangelios. Entonces, estos 3 evangelios, por ser parecidos en el enfoque que hacen de la vida de Jesús, se les llamó evangelios sinópticos, que sinóptico significa eso, un enfoque parecido a la vida de Jesús. Por lo tanto, los estudiosos encontraban que ciertos relatos que Mateo trataba, también los trataba Marcos, y a veces Lucas. Entonces aparecía el mismo relato en los 3 evangelios. Y entonces por eso se le llama perícopa, porque era una forma como ellos podían ordenar todos esos relatos, colocarlos en una misma vista para analizar sus semejanzas, sus diferencias y sacar sus conclusiones. Y hay varias teorías luego que han surgido sobre qué evangelio se escribió primero, que si un evangelista tomó a otro evangelio como fuente para la redacción de su evangelio, etcétera, etcétera. Algunas teorías sobre el origen y la relación de los evangelios entre ellos. Pero el punto que quería resaltar es que esta palabra perícopa se refiere a eso. Entonces aquí estamos frente a una perícopa, versículo 8 hasta el 20 de el evangelio de Lucas, que también lo hemos llamado episodio.
Ahora, todo episodio, y esto también lo hemos indicado, tiene elementos esenciales que lo componen. Para que exista un episodio y para que exista un relato en términos generales, son tres los elementos que deben estar presentes. ¿Cuáles son? Personajes, las acciones y los lugares que se mencionan. Los personajes son los actuantes, los que están allí desarrollando algún tipo de acción. Y ellos llevan una cierta secuencia en esas acciones. Entonces los personajes son importantes en la narrativa y como estudiosos de la Biblia debemos revisar a estos personajes. ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su trasfondo? Toda información es importante para identificar por qué el autor escogió a estos personajes para incluirlos en su narrativa. Entonces, los personajes son importantes. También las acciones. Es decir, ¿qué están haciendo esos personajes? Por ejemplo, ahí están los pastores, que es la primera parte de esta perícopa o de este relato. Habla de los pastores, que ellos estaban en esa misma región, velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces son personajes claves que están allí. Pero también aparece un ángel que les anuncia un mensaje importantísimo. Luego aparece una cantidad de ángeles que llaman huestes celestiales, que acompañan al ángel, el ángel portavoz de las buenas nuevas es respaldado después por unas huestes celestiales. Entonces esos son también otros personajes diferentes por supuesto a los personajes humanos, pero personajes al fin que hay que analizar. Luego el relato se sigue moviendo, los pastores van a donde estaba María y José y por supuesto Jesús acostado en el pesebre, y entonces estos son otros personajes, María, José y estaba Jesús allí. Y hay otros personajes que no se nombran, que no se identifican por nombre, pero por ejemplo el versículo 18 dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ese es otro tipo de personaje, se llama personaje colectivo, donde no hay un nombre en particular, sino un grupo que representa, digamos, a una comunidad. Por cierto, la palabra pastores también se refiere a un personaje colectivo. Es un grupo indefinido, no se nos dan los nombres, pero sabemos que son grupos que tienen características comunes entre ellos. En el caso de los pastores, todos eran pastores. Y en el caso del versículo 18 que dice, y todos los que oyeron, eran personas que estaban allí, cerca de María, cerca de José, estaban en el pesebre, estaban en el establo. ¿Qué hacían allí? El autor no nos lo dice. Y especulando pudiéramos pensar que fueron a cuando escucharon del nacimiento del niño, un niño naciendo en un establo, era algo inusual. Entonces fueron a ver lo que estaba pasando y quizás pues había un grupo de personas allí presentes cuando los pastores llegaron. Entonces esto es importante cuando uno se acerca al relato, identificar estos personajes. Luego entonces las acciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que llamamos la trama? Bueno, la trama de este relato es bastante, digamos, sencilla porque es lineal, sigue una secuencia bastante ordenada. En la primera escena están los pastores y luego un ángel aparece para darles un anuncio y una multitud de ángeles que lo acompaña cantando este coro del versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces esta es la primera parte de la trama. Pudiéramos llamarla el anuncio de las buenas nuevas a los pastores. Importante porque esa es la trama más gruesa en el relato y a la que Lucas le dedica más tiempo, y eso es muy importante para el narrador, en este caso para el autor, porque le dedica tiempo a esta primera parte de su trama, al anuncio de los ángeles o del ángel a los pastores. Pero luego entonces viene una reacción de parte de los pastores a ese anuncio. Y ahí es donde se presenta en la trama el momento que llamamos el nudo. El nudo es una cierta tensión en la trama. La pregunta que el lector se haría: ¿qué va a pasar después de este anuncio? ¿Qué va a pasar con los pastores? ¿Qué van a hacer ellos? Ya se les anunció que había nacido en la ciudad de David el Salvador, Cristo el Señor. ¿Qué van a hacer los pastores? Bueno, entonces viene luego el desenlace, versículo 15.
nos habla de esa parte de la trama cuando la trama empieza a desahogarse y a llegar como a un final. Los pastores hablan entre ellos y toman la decisión de ir hasta Belén para ver realmente aquel anuncio, para ver la dimensión de aquel anuncio. Se van hasta Belén, llegan hasta el establo, llegan hasta el pesebre y por supuesto allí confirman que la noticia era totalmente cierta. Encuentran a un niño en un pesebre envuelto en pañales, tal como los ángeles lo habían anunciado. Y ahí entonces, por eso hablamos de la parte ya del desenlace de la trama. Se empieza a confirmar esta noticia. Ellos comunican lo que se les había dicho. Hay alegría en las personas que estaban allí. María, sin embargo, dice el versículo 19, que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Interesante este comentario que hace Lucas. No es la única vez que lo hace. En el mismo capítulo 2, al final, el versículo 51, dice: y descendió con ellos, hablando de Jesús, cuando estaba en el templo, que se les perdió a sus padres, que ellos lo encontraron, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y luego Lucas acota: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, dos veces en el mismo capítulo, Lucas menciona este concepto importante. Una María que estaba a la expectativa de lo que estaba ocurriendo, que estaba procesando todo eso que acontecía a su hijo, lo que se decía de su hijo. Imagínense María escuchando a los pastores lo que ellos oyeron de los ángeles. Todo eso ella lo guardaba en su corazón meditándolo, quizás pensando las implicaciones que eso tendría. Recordemos que María era una joven muy sencilla, pero con un corazón muy sensible y muy dispuesta a obedecer al Señor. Y luego, por supuesto, en esa manera de desencadenar o de buscar ese desenlace suave, Lucas termina diciendo en el versículo 20 que los pastores volvieron al lugar donde estaban cuidando sus ovejas, volvieron allí, pero glorificando y alabando a Dios. Es la misma expresión que usa para describir lo que los ángeles hicieron. Lo que estaban haciendo los ángeles, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres, lo estaban haciendo los pastores también. Los mismos verbos que Lucas utiliza para describir esa expresión de los ángeles, también la usa para describir la actividad de los pastores después que presenciaron la confirmación de esta proclama de los ángeles y vieron la realidad de un niño que encarnaba todas las promesas del Antiguo Testamento, que encarnaba todo lo que se había dicho acerca de un Mesías que vendría. Aquel bebé acostado, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, era la encarnación de lo que Israel había estado esperando durante muchísimos años. Qué impresión para estos pastores. Por eso volvieron glorificando a Dios y dándole a Dios toda la honra por todo el camino que venían hasta llegar al lugar. Y bueno, me imagino yo, el texto no lo dice, pero no es difícil imaginar que este compartir de estas buenas nuevas lo hicieron con sus familiares, con los vecinos, con toda persona posible. Se convirtieron en voceros de las buenas nuevas. Esa es más o menos la trama, la forma como las acciones son arregladas por el escritor. Acuérdense que cuando nos acercamos a un texto, estamos buscando esos elementos. ¿Quiénes actúan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde lo hacen? Que por cierto es el tercer aspecto. ¿Dónde están ellos? Bueno, los pastores estaban en un campo, dice allí, en la misma región. No especifica exactamente dónde. Y allí recibieron la visita o la manifestación del ángel que les anunció, y luego el gran coro, las huestes celestiales, cantando esa preciosa letra. Ese es el primer escenario o el primer lugar que se menciona. Luego entonces se mueven hasta Belén y llegan al establo o al pesebre donde estaba María, donde estaba José, donde estaba Jesús acostado en el pesebre. Entonces ahí ya tenemos un segundo lugar, un segundo escenario, y luego entonces el regreso de los pastores. Se mueven entonces en tres escenarios. Esos son los elementos que
son necesarios considerar en el acercamiento a un texto de relato como este. Vamos un poco más allá, y nos hacemos la pregunta, es una pregunta por supuesto de interpretación, es muy importante, que debería venir después de haber hecho el análisis pormenorizado de todos estos elementos que estoy señalando. Entonces la pregunta de interpretación importante: ¿y qué querría comunicar Lucas? ¿Cuál sería o cuál podría haber sido la intención del autor cuando él inserta esta perícopa o este relato, este episodio, dentro de la cadena de episodios que él venía señalando? Muy importante notar el estilo o el patrón que sigue Lucas hablando de Jesús como el Mesías prometido. Vemos a Lucas que él empieza con la manifestación de ángeles. Ese es un elemento importante en cada uno de estos tres anuncios. El anuncio a Zacarías, el anuncio a María, el anuncio a los pastores, fueron hechos por intervención de ángeles. Seres sobrenaturales, seres que cuando aparecieron a estos tres, a Zacarías, a María y a los pastores, hubo de parte de ellos una reacción de temor, de asombro, y yo diría de miedo, porque no era algo cotidiano ver un ángel. Todos los días no se veía un ángel. Y entonces la aparición de estos seres sobrenaturales, estos seres que eran mensajeros de Dios y que no se aparecían por cualquier cosa, que por supuesto causó en los receptores de estos mensajes un sentido de estupor y de admiración. Ese es un patrón que sigue Lucas. Y es importante notar en un escritor, sea Lucas, sea Mateo, sea Pablo, esos patrones, porque en cierta forma los patrones reflejan algo de la intención del autor, del estilo del autor, del propósito por el cual escribe. La intervención divina, la manifestación sobrenatural de Dios. Incluso si vamos un poco más allá de este relato de los pastores, al final del capítulo 2, vemos otro elemento también sobrenatural, que es el hecho de que había un hombre allí en el templo cuando fueron a llevar a Jesús para pagar el voto establecido, que se llamaba Simeón. Y dice que el Espíritu Santo, otra vez Lucas introduciendo el elemento sobrenatural, el Espíritu Santo le había revelado a él que él no iba a morir hasta haber visto al Mesías. La consolación de Israel, dice versículo 25. Y el Espíritu Santo estaba con él y le dijo que no vería muerte hasta que viese al ungido, que significa el Cristo, el ungido del Señor. Imagínense esa revelación. Otro elemento sobrenatural. Y luego al final de esa sección aparece otro personaje llamado Ana, que también estaba allí en el templo, una profetisa, había quedado viuda, y ella también no se apartaba del templo, dice, sirviendo de noche y de día, y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Otra vez noten el patrón. Personas a quienes de manera sobrenatural, bien sean los ángeles o el Espíritu Santo, en el caso de Simeón y de Ana, Dios había tomado la iniciativa de preparar ese terreno. Siempre Dios al frente, tomando la iniciativa de revelarse, tomando la iniciativa de manifestarse. El Evangelio no se trata de que el hombre puede encontrar a Dios por su propia capacidad. El Evangelio se trata que es Dios quien toma la iniciativa y va al hombre. El hombre que está perdido e incapacitado por sus propios medios de encontrar a Dios, recibe en Dios alguien que está dispuesto a buscarlo, a salir y presentarse ante Él, revelarse ante Él. Lucas sigue ese patrón. Un Dios sobrenatural, trascendente, imposible de descubrir por nuestra propia capacidad, que toma la iniciativa de manifestarse. El ángel Gabriel, las huestes de ángeles, el Espíritu Santo. Ese elemento divino no falta en el patrón que sigue Lucas en sus narrativas. Pero hay otro patrón que también es muy importante y nos ayuda a despejar un poco
la clave para entender el mensaje de esta perícopa o este episodio de los ángeles y los pastores. Y es el hecho de que en cada ocasión Dios busca personas, o sea, a quienes Él se manifiesta, que tienen un corazón sensible a su voz. Muy importante ese detalle. Un corazón sensible a su voz. Una piedad personal, o sea, son honestos en su búsqueda de Dios, no son personas perfectas. Zacarías no era perfecto, María no era perfecta, los pastores no eran perfectos, pero tenían el deseo, tenían eso que hemos llamado sensibilidad por la búsqueda del Señor, y esto hace justamente llave con el hecho de que Dios estaba buscando esos corazones sensibles. Por un lado vemos la manifestación sobrenatural, la presencia divina, el Dios que busca, pero por otro lado tenemos también la persona que recibe ese mensaje. Una persona que no tenía un corazón endurecido, no tenía una conciencia cauterizada, no tenía una venda que no le permitiera ver que era Dios que se estaba manifestando. Porque, atención con esto, hay otros personajes en la historia de la Natividad. Hay otros personajes asociados al nacimiento de Jesús. Está, por ejemplo, un Herodes, que sí tuvo conocimiento también de el posible nacimiento de un rey. Pero ¿cómo reaccionó? ¿Cuál fue la manera como este hombre actuó frente a ese mensaje? Entonces, no todas las personas que tuvieron información acerca del nacimiento de Jesús eran piadosas, eran sensibles, tenían un oído dispuesto a escuchar a Dios. No, no fue así. Por eso es de resaltar que Lucas en estos primeros 2 capítulos escoge personas que tenían esa sensibilidad, que tenían ese corazón dispuesto. Pero también otro factor que vemos en Lucas como una especie de patrón literario era que las personas mismas representaban una especie de contrasentido o de paradoja para lo que es el razonamiento humano. Por ejemplo, en el primer caso de Zacarías y Elizabeth, su esposa, eran personas de avanzada edad que ellos no tendrían, y Elizabeth, su esposa, era estéril. Ellos no tendrían la más mínima posibilidad de ser padres. Sin embargo, el ángel les dio la promesa que iban a ser padres de Juan el Bautista, que era el pregonero o el portavoz, aquel que iba a preparar los corazones para el mensaje de Jesús. Imagínense entonces, personas que humanamente hablando era imposible que ellos pudieran ser padres, y sin embargo el ángel les dijo: esto va a ocurrir por el poder de Dios. Entonces eran personas que estaban fuera de la capacidad de razonamiento nuestro para entender que eso era posible. En el caso de María, que aunque estaba comprometida con José, no se había casado formalmente con él, por lo tanto no había conocido varón, no había tenido relaciones con ningún varón, y sin embargo el ángel le dijo que aún en esa condición de virginidad iba a tener un hijo. Eso era un contrasentido al razonamiento humano. Entonces no solamente eran personas piadosas, sensibles a la voz de Dios, sino que desafiaban los criterios humanos. Y los pastores, como dice uno en buen venezolano, esta es la guinda de la torta, porque los pastores eran personas desechadas socialmente. Para los sacerdotes, para los escribas, para los fariseos, los pastores eran personas, y habían incluso rabinos que lo enseñaban así abiertamente, poco confiables, amigas de lo ajeno, eran chismosos, exageraban todo, jugaban mucho con picardía para ganar siempre algo extra, y los dueños de los rebaños, bueno, para conseguir un pastor confiable era muy difícil. Entonces a veces tenían que quedarse con los pastores disponibles y sufrían pérdidas enormes en su rebaño muchas veces. Hasta había una enseñanza de un rabino que decía que no debía ser tomada en cuenta la palabra de un pastor en un juicio, porque ellos siempre eran mentirosos. Entonces eran personas de nula o de escasa o nula credulidad. No se les podía creer. No se les podía creer ni la verdad. Entonces,
Estas personas en esa situación social, espiritual, o sea, religiosa, bueno, todo esto, perdón, como consecuencia que los pastores no tenían tiempo para ir al templo, no tenían tiempo para ir a la sinagoga, el trabajo de ellos era o sea, demandaba mucho tiempo, horas hombres, en lugares incluso bien alejados. Entonces no tenían ellos posibilidad de llevar una vida conforme a las reglas de la religión en su tiempo, acudir tantas veces al templo, acudir a las oraciones matutinas, acudir a la sinagoga para recibir instrucción. Por lo tanto, eran vistas como personas impías de una vida totalmente fuera de los patrones convencionales de la religiosidad en el tiempo de Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que personas como estas fueran escogidas por los ángeles para darles este mensaje trascendental, importantísimo? Las únicas personas que lo recibieron fuera del entorno familiar y los que estaban allí en el pesebre, las únicas personas de la región que recibieron este anuncio fueron los pastores, los de menos credibilidad, los de vida dudosa, los tachados y desechados en cierta manera por el entorno religioso del tiempo de Jesús. Llegaron a ser finalmente los mensajeros, autorizados por Dios para que fuesen a proclamar. Otro contrasentido, otra paradoja propia de Lucas. Entonces ahí vemos de nuevo el patrón. Dios tomando la iniciativa en personas que probablemente desde la perspectiva humana no tenían mucho que dar o mucho que convencer, no tenían linaje, no tenían poder político, económico o religioso para poder llegar a ser quienes fueron. Y sin embargo, Dios, escogiendo estas personas, está dándonos una gran lección a nosotros. Bueno, al entorno contextual donde ocurrieron esos hechos, por supuesto, ¿no? Lucas lo escoge también para decir: así obra Dios. Ese es Dios, actuando aún en contra de lo que nosotros pensamos. Y por allí pienso yo que viene la enseñanza central de este pasaje. Este pasaje nos está diciendo, encima de todo, que Dios en su soberanía escoge a eso que el mundo considera vil y despreciable para manifestar en ellos su poder y para que no quede ninguna duda que ese es Dios, como lo recoge el apóstol Pablo en la primera a los Corintios. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no era para deshacer lo que era. Profecía, por cierto, que Pablo toma del Antiguo Testamento. Pero ahí está ese concepto de Dios obrando en unos pastores para hacerlos portadores de un mensaje de salvación. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es lo que hay que anunciar. Esto es lo que hay que decir. Los pastores deben encargarse de anunciar este mensaje. Podrían dudar de ese mensaje, por supuesto. A lo mejor algunos dirían: pero ¿quién le va a creer a un pastor? ¿Quién le va a creer a un pastor? Pero esto es lo que hace Dios, contra nuestra propia idea de lo que es la valoración por unas personas u otras personas. Y sin embargo, el Dios soberano se muestra en esos detalles que a veces sorprenden también a uno. Y me hizo recordar, cuando estaba leyendo este texto, una vieja canción que escuché de adolescente, que más o menos la letra era: Dios busca gente sencilla, Dios busca gente simple, gente como tú y como yo, que no tenemos mucho de repente que representar, que no tenemos una alcurnia, que no tenemos un pedigrí, que no tenemos grandes formas de impresionar por ningún poder personal que tengamos. Pero Dios busca gente sencilla, gente que puede tener un corazón dispuesto a escuchar, dispuesto a obedecer y dispuesto a proclamar sus verdades, porque esto es lo que ocurrió con los pastores. Escucharon a los ángeles, obedecieron. En el versículo 15, inmediatamente fueron hasta Belén y hasta el establo
hasta el pesebre. Y luego, ¿qué hicieron? Regresaron glorificando a Dios y alabándolo. Escucharon, obedecieron y proclamaron. Dios busca gente sencilla, gente que pueda hacer, que pueda cumplir con su palabra. Y esa gente, ¿quiénes somos? Somos tú y yo, somos nosotros, porque eso es lo que Dios está siempre, desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, Génesis, Apocalipsis, ese es el patrón de Dios. Buscar a aquellos que están dispuestos a escucharlo, que están dispuestos a ser instrumento en sus manos. Entonces el gran plan de redención que empieza a anunciarse desde el capítulo 1 a Zacarías, a María, se anuncia ahora aquí a los pastores, luego ratificado por Simeón y Ana, y así a lo largo de estos primeros capítulos en Lucas. Ese gran plan de redención encuentra eco, encuentra a alguien que está dispuesto a escucharlo, que está dispuesto a creerlo y que está dispuesto a proclamarlo. Así, Teófilo, como el receptor primario de este relato, llega a convencerse, ciertamente esto es de Dios, porque son eventos sobrenaturales. Dios actúa de manera milagrosa. ¿Cómo es que una pareja de ancianos y ella siendo estéril van a tener un hijo? ¿Cómo es que una muchacha virgen que no conoció varón va a tener un hijo? ¿Cómo es que unos pastores, a quién se le ocurre que unos pastores van a ser elegidos para este anuncio tan profundo que da el ángel? Versículo 10. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un anuncio tan glorioso, que después esto se convierte en un canto en los primeros siglos de la iglesia, que se llamó Gloria in excelsis Deo, que fue cantado en los primeros siglos de la iglesia, tomado de la Vulgata, porque la Vulgata, la versión latina de la escritura, tiene esa frase en latín, Gloria in excelsis Deus, que es lo que los ángeles dicen. Y quería comentar ya en esta parte final un poco el versículo 14, porque quizás es para mí como el corazón un poco de este relato. En nuestra traducción de Reina Valera 60 dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y hay otras traducciones, hay otra que dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y así, hay varias maneras de traducirlo. Sin embargo, hay una traducción que honra más tanto los manuscritos más antiguos como la propia forma en que está en el original griega, que es la traducción que hace la Biblia de las Américas, que dice, la tengo aquí, la Biblia de las Américas, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. En lugar de que la buena voluntad sea de los hombres, realmente por la forma de la palabra en el original griego es de Dios para con los hombres. Entonces esta traducción de la Biblia de las Américas es, a mi entender, la que más se acerca a lo que pudo ser la intención original del autor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Dios se complace. En quienes Dios se complace. Y cuando yo hacía este estudio, la revisión de esta frase que las huestes celestiales, o sea los ángeles, estaban diciendo, yo decía, ¿quiénes son esos en quienes Dios se complace? ¿Por qué los ángeles dijeron eso? A Dios sea dada la gloria en las alturas porque Él se la merece. Y este es un poema, esta forma métrica o esta expresión que los ángeles entonaron, por supuesto, es una forma poética, es un paralelismo. Y dice que a Dios la gloria en las alturas y en la tierra. Fíjense la diferencia en las alturas y en la tierra, que ahí está el equilibrio de este verso. A Dios gloria, a los hombres paz. Pero esta paz a los hombres viene
a aquellos en quienes Dios tiene complacencia, a aquellos en quienes Dios realmente muestra su bondad y su favor. Y mi interpretación particular sobre esta segunda línea del verso es que se refiere a los pastores. A los pastores, desechados por la sociedad, etiquetados como de mal vivir, personas que nadie daba nada por ellos, ni siquiera su palabra podía ser tomada en cuenta en un juicio, y sin embargo para Dios eran personas en quienes Él se complacía. ¿Y cómo sabemos que Dios se complacía en ellos? Se les estaba revelando, se les estaba manifestando, estaba nada más y nada menos que anunciándoles algo que a nadie se le había anunciado en ese momento, por lo menos fuera del entorno de la familia, algo que no se le había anunciado a nadie, se le estaba anunciando a estos pastores, que había nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Y luego ese coro de ángeles. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de escuchar a un coro de ángeles? He oído personas que dicen, cantan como los ángeles, pero son seres humanos, cantan muy bien, pero oír cantar a los ángeles, los pastores tuvieron ese privilegio, sentados en primera fila, o no sé si tumbados en el suelo por el susto y la impresión, pero de escuchar una melodía celestial, angelical literalmente, que decía que Dios recibe la gloria en los cielos, pero que en la tierra la paz de Dios está sobre aquellos en quienes Dios encuentra contentamiento. Personas sencillas, con un corazón piadoso y dispuesto a escuchar a Dios. Así que esa última línea de ese verso para mí es una alusión que los ángeles están haciendo a los pastores para decirles, no son personas desechadas. Dios las tiene en su corazón, Dios las tiene en su mente, Dios los hace a ustedes voceros, mensajeros de un mensaje trascendental. Bueno, con esto quiero cerrar esta breve explicación acerca de esta porción, de esta perícopa, este relato de la natividad de Jesús, esperando que hayamos tenido algunas luces a través de las cuales podemos luego preparar algún estudio. Siempre digo que estos comentarios sirven como semillero para que maestros o pastores, líderes puedan preparar sus estudios bíblicos, sus sermones, tomando algunos de estos detalles que hemos compartido. Algunas cosas claves para resaltar en forma general. Bueno, Dios tiene el control, Él se manifiesta de manera sobrenatural. Eso es lo que Lucas quiere dejar bien en claro. El control lo tiene Dios, la iniciativa la tiene Dios, el plan es de Dios. Pero también Dios se manifiesta y busca personas piadosas, personas sensibles, personas obedientes. Eso nos da dos inferencias o dos implicaciones. Primero, si Dios tiene el control, podemos confiar que Él es soberano. Podemos confiar que Él sabe que lo que está ocurriendo es para nuestro bien. Si uno está pasando por algún momento difícil, angustioso, no ve luz al final del túnel, ve que la situación por la que está pasando se ha prolongado mucho, no olvidemos que Dios está al control. Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo. Dice Pablo en Romanos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si Dios es omnipotente y es soberano, confiemos en lo que está haciendo, en nosotros y en la vida de otros, porque Él está al control. Pero también no debemos nunca nosotros perder la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. No perdamos nunca esa sensibilidad. Que nunca los afanes de la vida, las ocupaciones, nos hagan perder de vista que Dios quiere hablarnos. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de otros hermanos, nos habla a través incluso de las mismas circunstancias. Que no llegue un momento en nuestra vida que nuestro corazón se endurezca de tal forma que Dios nos hable y no podamos percibir que es su voz. Qué triste hubiese sido para los pastores, para María, para Elizabeth, para Zacarías, para todos los personajes que he mencionado, no haber entendido que era Dios que les hablaba, no haber escuchado esa voz preciosa de Dios. Pero así puede llegar uno a convertirse en una persona insensible a la voz del Señor porque está enfocado en otras cosas. Nunca perdamos esa sensibilidad y esa capacidad de admirarnos
de sobrecogernos ante la manifestación de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y que realmente nos anime en estos días en que nuestra cultura occidental celebra el nacimiento de Jesús. Para aprovechar, son oportunidades que nosotros debemos aprovechar y hablarles del significado verdadero de la Navidad. Dios ha enviado a su Hijo para que se convierta, por supuesto, en el Salvador, en el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y en el Señor de nuestras vidas. El núcleo del mensaje de la Navidad. Dios les guarde y que realmente la presencia del Señor sea con cada uno en estos días que lo celebramos en familia. Que la gracia del Señor nos afirme. Y recuerden, siempre busquen adelantar en su formación como estudiosos de la Escritura. Prometa es, como siempre les digo, esa institución que está dispuesta a apoyarles. Por favor, entren en nuestra página web www.pro-meta.org www.pro-meta.org para que vean las posibilidades que tenemos de apoyarles, de darles las herramientas para su formación. También pueden escribir a nuestro correo admisiones@pro-meta.org admisiones@pro-meta.org y allí por supuesto les vamos a responder todas sus dudas, todas sus preguntas. Hay una visión importante, muy preciosa que queremos desarrollar a partir del siguiente año. Bueno, ya viene en camino, que es hacer mucho más accesible estas herramientas a todos ustedes. Accesible en todos los sentidos. Así que oren mucho por nosotros también. Que Dios me los bendiga, que pasen un fin de semana muy especial y que en esta Navidad el Señor pueda seguir tomando el control de nuestras vidas y llevándonos hacia la obediencia activa y profunda a su voluntad. Dios me los bendiga, un saludo fraternal a todos.